Hola, hola, buenos días. Buenos días, Ricardo, que nos saluda por el chat. ¿Cómo están? Gracias a todos por la puntualidad. Vamos a esperar unos segunditos más, que se suma más gente. Y arrancamos. Bueno, qué gusto estar nuevamente acá. Segundo martes de este ciclo de aplicador a aplicador, dedicado a monitores de ARAC, junto con el compañero acá, Carlos Servino. ¿Cómo estamos? Buen día, Gonzalo, Manuel. Buen día, ¿cómo les va? Buen día a todos, bienvenido de nuevo. La verdad que súper felices con la convocatoria que tuvo esta propuesta. Tuvimos más de 50 inscriptos, muchas visualizaciones de videos después, lo cual también está bueno, porque lo interesante de generar el material y grabarlo es que después se pueda ver de forma sincrónica alguna persona que no haya podido estar en vivo. Así que bueno, hoy tenemos un temario súper interesante porque vamos a repasar un poquito algunos de los temas que nos quedaron de la semana pasada y vamos a avanzar sobre conceptos de aplicaciones variables y recomendaciones. Así que hoy vamos a tener menos preámbulo. Muy rápidamente, Manu, yo me presento, mi nombre es Victoria Soda, formo parte del equipo de comunicación de la empresa GeoAgro y del ecosistema Activa, que bueno, los que estuvieron la semana pasada ya saben de qué se trata. Es una alianza entre empresas que busca impulsar la innovación y la adopción de nuevas herramientas en el agro, y bueno, tanto ARA como GeoAgro formamos parte del ecosistema, y esta es una actividad que hacemos en ese marco. A los fines de poder comunicarnos bien y que todos escuchen y haya la menor cantidad de interferencia posible, todos vamos a mantener nuestros micrófonos apagados, solo vamos a escuchar al disertante. Pero siempre está abierta, por supuesto, la posibilidad de hacernos preguntas a través del sector que está destinado para eso, que vamos a ir contestando a medida que vaya avanzando la charla. Y bueno, eso, una vez más la sesión se está grabando y después se puede compartir, se puede volver a ver, vamos a generar seguramente cursos en base a esto que estamos compartiendo ahora. Así que bueno, adelante. Carlos, ¿querés contarnos, repasar un poco el porqué de estas charlas? Bueno, un poco lo que comentamos el martes pasado, la necesidad de esta charla surge porque vemos que hay muchos equipos que salen de fábrica o que se venden luego en equipos, en máquinas usadas, que tienen un alto potencial para hacer cosas y se utilizan solamente el 10% de la capacidad de los equipos. Entonces, analizando y viendo lo que ocurría un poco con los aplicadores, teniendo charlas, llegamos a esta conclusión. O sea, hay una falta de uso por un desconocimiento en realidad de cosas que son muy sencillas y muy básicas, como hablamos de la otra semana, de poder guardar archivos, de guardar información y de procesar esa información. Un poco el vínculo que queremos tener a través de esto es empezar a tener un feedback entre los aplicadores y ARAC, un poco con el tema de poder trabajar con esa información, poder procesar esa información, darles herramienta un poco. La idea es mostrarles, después en el transcurso de la charla,
tenemos algunos archivos que nos fueron subiendo, que fueron muy interesantes, como para mostrarles con casos reales, con casos de participantes que están hoy en la charla, ver esos resultados. Eso lo enriquecedor de esto, no mostrar cosas que tal vez nosotros hacemos por nuestra cuenta, sino mostrar casos reales de ustedes. Un poco la idea de la charla es esa. Hoy lo que vamos a ahondar ya es en algo más particular, en algo que no es diario, como puede haber sido la charla anterior, que es un poco lo que hablaba Vic del tema de lo que es variable. No sé, Manu, si querés... Perfecto. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, Manu, Sí, perfecto. sí, se te escucha bárbaro. Perfecto. Buenísimo. Porque no sé qué estuve tocando. Bien, mi nombre es Manuel Danieli. Yo ya estuve en la charla pasada. Me presento de nuevo por si hay alguien que no estuvo. Estoy trabajando en ARAG. Estoy haciendo nexo entre ARAG, entre una de todas mis funciones de ARAG y GeoAgro. Estoy involucrándome en todo esto del procesamiento de las aplicaciones, de ver mapa de aplicaciones y todo eso, y voy a ser el encargado de generar estos mapas, estos reportes, y comentarles a ustedes qué es lo que hace, realizar el análisis de estos reportes y comunicárselos a ustedes. Bien, dicho esto, primero queríamos repasar un poco lo que se habló en la charla pasada. Lo primero que hicimos fue ver cómo se hacía para guardar el registro del trabajo, que es algo muy importante, es un hábito que no se está teniendo hoy en día. Hoy en día, cuando salís del lote, apagás la máquina, entras al otro lote, pones nuevo trabajo y te dice que se va a superponer el nuevo trabajo con el viejo, que se van a borrar los archivos, uno pone aceptar y listo, es como que se borra. Entonces, antes lo que tenemos que hacer es guardar el trabajo. Necesitamos tener registro de lo que estamos haciendo para después poder analizarlo. Sin ese registro no podemos hacer nada. ¿Qué tipo de reportes también podemos generar? Que puede ser de prescripción o prescripción versus, puede ser de aplicación o de prescripción versus aplicación. Y cómo solicitar esos reportes gratis. Es importante destacar esto, que sea gratis. Si alguno no estuvo o quedaron dudas, está todo en YouTube. Nosotros, cuando termina la charla, les enviamos un mail con los dos links, con el de hoy y con el de la charla anterior. Antes de seguir con el temario, surgieron dos cosas. Una fue una consulta que se generó en la charla anterior, que decía que a medida que iba guardando trabajos, se iba haciendo más lenta la máquina. Entonces, a medida que vamos guardando los trabajos, lo que tenemos que hacer también es ir liberando la memoria. Para eso, lo que vamos a hacer es ir borrando los trabajos guardados una vez que nosotros ya lo sacamos en un pendrive. Ya lo podemos ir eliminando, pero después de que lo sacamos en un pendrive, y lo que yo recomiendo es después también que ya lo cargaron en el formulario, porque si llega a haber algún error en la descarga o algo por el estilo, tenemos todavía el trabajo. Entonces, una vez que ya está generado el reporte, lo buscamos muy fácilmente, como voy a mostrar ahora en el video, y los vamos borrando. Entonces, lo que nos vamos es a gestión de memorias, apretamos F4 y podemos borrar tanto mapas, que los mapas son las prescripciones, como los trabajos. A medida que vamos realizando las prescripciones, también las podemos ir borrando para ir liberando la memoria. Por ejemplo, queremos borrar esta y la borramos. Esa sola, supongamos que ya la hicimos y la queremos borrar. En cuanto a trabajos, son los trabajos que ya creamos. Ahora, por ejemplo, vamos a borrar el trabajo del lote 1. Ya supuestamente ya lo descargamos,
y ya vimos que estaba todo ok, lo borramos. Bien, es algo muy fácil y es muy fácil. Otra cosa que acaba de surgir es que algunos monitores vienen de fábrica que no está habilitado para guardar los archivos texto que nosotros tanto estamos pidiendo. Entonces, lo que yo voy a explicar en este video es cómo activarlos. Nos tenemos que ir, vamos al videito. Nos tenemos que ir a configuración en F8 y a opciones generales. Elegimos opciones generales y ponemos OK. Hay un montón de opciones generales, nosotros tenemos que ir a periodo de muestreo, que viene desactivado. Entonces, lo que vamos a elegir es cada cuánto nosotros queremos que guarde los puntos. Lo que es recomendable es cada 5 segundos. 1 y 2 segundos va a generar muchos puntos, va a generar un mapa muy pesado. Entonces, no. Eso es con la aplicación que lo hice. Al videito. Bien. Y ahora le doy la palabra a Vicky. Insistimos, Manu, con esto, o sea, cada trabajo en general queda registrado en formato KML, en formato Shape, y está un tercer formato que hay que habilitar, que es este que les mostró Manuel, que es el TXT. Ese formato nos guarda para cada 10 segundos registra una posición GPS y registra una serie de datos muy valiosos, como por ejemplo la velocidad, el caudal, digamos, una serie de datos muy valiosos que nos sirven para enriquecer los reportes. Entonces, les solicitamos a todos que por favor habiliten esa posibilidad de registro de TXT, que es lo que les mostró Manuel recién. Insistimos, se los vamos a mandar después el videito para que quede bien claro, y que a la hora de solicitar el reporte lo hagan también con ese archivo. Bueno, ahora vamos a ver, porque la verdad es que la semana pasada hubo muchos asistentes, estábamos súper contentos con la convocatoria, y pensamos que íbamos a tener más pedidos de reportes. Y sin embargo, si bien tuvimos, que después vamos a compartir, e incluso vamos a compartir la experiencia de quien los pidió y demás, no hubo tanta demanda de los reportes. Entonces lo que queremos es, les vamos a hacer una pequeña encuestita muy breve para conocer cuáles son las limitantes, porque nosotros estamos bastante convencidos de impulsar la adopción de estas herramientas, y queremos saber cuáles son las principales trabas para poder trabajar en mejorar los procesos que proponemos en relación a eso. Así que yo les voy a poner en pantalla una pequeña encuestita muy breve con opciones, y les pido que por favor nos respondan, así vamos conociendo más cuál es su experiencia, o cuáles son los motivos por los cuales no han solicitado reportes, y además si les interesa, ¿no?, hacerlo. Pueden ir votando ahí mismo. Es importante esta encuesta porque nosotros nos damos cuenta si lo que explicamos se estuvo entendiendo o no, y también podemos aclarar algunas dudas que pueden llegar a tener. O si fue por falta de tiempo o cualquier otra cosa que haya sido. Ahí están respondiendo, les damos un ratito más. Mira, acá Ricardo nos pregunta mientras tanto, mientras hacen la encuesta, tomando un dato cada 5 segundos, ¿cuántas hectáreas de trabajo puedo almacenar sin tener que bajar en el pendrive? No hay, o sea, se va a dar cuenta la limitada, pero es muchísimas hectáreas, o sea, tiene 2 gigas de capacidad de memoria las consolas, o sea que hay mucha información disponible como para guardar. No obstante, lo aconsejable es eso, es tener siempre la periodicidad de ir, a medida que uno va acumulando los reportes, no esperar que se llene el archivo, porque pasa eso. Cuando se llenó la memoria deja de no solamente guardar, sino que se pone más lenta la
el procesamiento de todo. Entonces lo ideal es tomar eso. Un método de que voy a decir, bueno, yo guardo los equipos, porque hay mucha gente no los guarda. Bueno, ahora si voy a guardar, después tomar la iniciativa de empezar a descargarlo y a borrarlo, para que la memoria no se termine llenando, ¿no? Bien, perfecto. En general los archivos TXT suelen ser archivos muy livianitos, o sea que no les van a generar conflicto. Y es muy rica la información que guardan. Bueno, ahí ya votó el 90%, así que vamos a compartir resultados. A ver si los ven en pantalla. Si no, se los cuento yo. Sí, se ve claro. ¿Se Sí, ve? Bien. Un tercio no tiene archivo. Claro, El sí, otro tal no cual. tuvo tiempo, están todos cosechando, es el problema. Y no asistió a la charla anterior. Buenísimo que Y el haya otro no gente nueva. asistió a la charla. Bien, o sea que Bueno, no hubo ninguna respuesta que tenga que ver con que no les quedó claro el proceso ni no anduvo el sí. formulario. Eso nos deja bastante tranquilos. Machacamos lindo. Exactamente. Bueno, y aquí abajo, si les interesan estos reportes, bueno, la mayoría, el 89% responde que sí, que va a empezar a solicitarlos, y después hay alguien que también nos contesta que no, que por el momento no le interesan. Bueno, muchas gracias, nos deja tranquilos. Había un gran objetivo en estas charlas de despertar interés en esta información que generamos. Estamos convencidos de que los clientes se los van a demandar tarde o temprano, y que es momento de empezar a registrar, empezar a hacerse amigo de los mapas, y a confiar, digamos, no todas las empresas tienen un equipo destinado al manejo de mapas. O sea, aprovechen a Manuel, aprovechen la decisión de ARAC de acompañar estos procesos de adopción, porque no es lo más común. Es un servicio que me parece que diferencia a la marca y está bueno que lo capitalicen. Bien. Bueno, gracias por haber contestado y participado. Adelante, Manu. Carlos, en realidad ya nos introducen los temas de hoy. Bien. Bueno, un poco la idea de la charla de hoy, como les decía, es hablar ya sobre aplicaciones que son mucho más específicas. Un poco vamos a hacer una cronología del momento de que se tome la decisión de hacer una aplicación variable, cómo es el método para llegar a la aplicación. Sabemos que muchos de ustedes son contratistas, entonces es como que el mapa de prescripción ya va a venir encapsulado en un archivo. Lo importante de acá, o el objetivo de esta charla, es que ustedes sepan cuáles son las limitantes que pueden tener, no solamente con los archivos, sino con la composición de la máquina, para poder hacer una aplicación variable. Cuando hablamos de aplicación variable, estamos hablando de salir de las aplicaciones normales, de tirar siempre la misma dosis en todo el lote, a empezar a hacer tratamientos parcializados y personalizados de acuerdo a la necesidad de cada sector del lote. Podemos hacer aplicaciones variables de herbicidas, podemos hacer aplicaciones variables de fungicidas, de insecticidas, podemos hacer aplicaciones variables de fertilizante líquido. Todos nuestros equipos les van a permitir jugar, como decimos nosotros, con esta variabilidad. ¿Por qué es importante empezar a ver el tema de variable? Primero porque ya hoy, independientemente de que ustedes apliquen o sean productores, si son prestatarios de servicios, sepan que quien los va a contratar está mirando esto cada vez con una lupa, porque hoy el costo que tienen los insumos hace que busquen la manera de ser mucho más eficientes en el uso, sobre todo de agroquímicos, y bueno, ni hablemos de semillas, pero particularmente de la pulverización, se está buscando eso, hacer una mejor utilización de los productos. Entonces se van a encontrar con eso, con que va a haber a medida que evolucione esto, una mayor necesidad a empezar a trabajar los lotes de forma variable. Sepan que todos los equipos que ustedes tienen lo pueden hacer. Eso es importante porque entre
la pregunta de decir, bueno, ¿vos podés ser variable? La respuesta es sí. ¿Tá? Ahora, de ahí en más entra la otra etapa de ver qué tipo de variabilidad vamos a poder hacer, porque esto tiene mucho que ver, no solamente el mapa es, digamos, el último eslabón. Lo primero que ustedes tienen que saber es conocer su máquina para determinar qué tipo de variabilidad vamos a hacer. Y ahí es donde, pásame a la que sigue, Manu. Y ahí es donde hay que definir cómo está configurada la máquina. La mayoría de los equipos que hay en el mercado trabajan la barra, está trozada en secciones. O sea, ustedes lo que tienen es, la mayoría de los que están utilizando son cortes automáticos por sección. ¿Tá? Entonces, lo que ustedes van a poder hacer cuando hablamos de variabilidad, hablamos de como de dos líneas que ustedes pueden llegar a tener en lo que es una prescripción. Una línea que tiene que ver con variar dosis, o sea, de poder trabajar 2 o 3 alternativas de dosis de acuerdo a zonas, y hay otra opción que puede ser de aplicar o no aplicar, ¿tá? Que eso va a tener que ver mucho con el mapa que ustedes generen de acuerdo a la necesidad del uso que ustedes van a poder hacer. Cuando hablamos de variabilidad, cuando hablamos de poder variar la dosis, siempre hay que tener en cuenta que el cambio de una dosis a otra, o sea, cuando yo vengo pulverizando y hay una zona que me determina, bueno, hasta acá tenés que tirar 100 litros y a partir de acá tenés que tirar 150 litros, el cambio de dosis va a estar dado cuando la barra completa, supere más de la mitad la zona que está marcando el cambio de dosis. ¿Tá? Eso es fundamental como para que ustedes tengan en cuenta, porque después cuando vean el mapa de aplicación, muchas veces no es lo que ustedes dibujaron. Entonces, para que no se sorprendan, ¿tá? Que por eso es importante lo que hablábamos la clase pasada, de poder bajar los lotes y poder hacer un contraste entre lo que yo quise, me fijé en el mapa y después lo que apliqué. Cuando hablamos, como les decía, de variabilidad de dosis, de cambiar una dosis con otras, el cambio se da de esa manera. Cuando hablamos en el caso de aplicar o no aplicar, ahí es distinto cuando yo tengo secciones y cuando yo tengo, en este caso, el sistema de pico a pico. ¿Por qué? Porque en realidad en el corte, en la anulación de abrir o cerrar, va a tener mucho que ver los metros que vos tengas de sección. Si pasas a la siguiente, Manu. En el caso de cuando yo tengo 7 secciones, por ejemplo, o 9 o 11, que es lo que normalmente hoy podés encontrar en una barra, el corte, el cierre de una sección, ¿tá? Va a estar dada, en este caso, cuando la sección no tenga superposición con la zona que yo tengo que aplicar. O sea que si yo tengo marcado, como en la imagen de la derecha, en el cual la línea de puntos roja me está marcando a mí la delimitación de donde debería ser el corte, esa sección va a permanecer abierta, ¿tá? Porque tengo un pedacito, ¿tá? de esa sección que está pulverizando en una zona donde tengo que estar. Entonces va a estar permanentemente abierta. Entonces ahí es donde yo voy a tener un corrimiento de esa línea que, dependiendo, obviamente, el ancho de mi sección va a ser 5 metros, 3 metros, 4 metros. Cuando yo tengo un corte individual, cuando yo tengo un corte pico a pico, como es la filmina que sigue, lo que va a hacer ese pico es marcarme bien la línea en la cual yo tengo que cortar lo más justo posible, porque ahí yo estoy, mi sección, o sea, mi tramo de sección es la distancia que tengo entre un pico y otro.
Entonces, en este caso, ustedes van a ver que copia mucho más prolijo, diríamos, el diseño que yo puedo hacer. Acá hay que hacer, acá después, bueno, Manuel va a ahondar mucho más en detalle, pero también tiene mucho que ver después el mapa que se generen. O sea, la idea es generar mapas en los cuales tengan zonas que tengan un tamaño y una dimensión que sea considerable y no un punto, porque en realidad por más que yo quiera marcar un punto para que abra y cierra, entre la velocidad de la máquina, la apertura y cierre del portapico le va a pasar por arriba y no siquiera va a llegar a hacer el accionamiento de apertura y cierre. O sea, esto no es un sistema ni width ni width seeker, ¿tá? Esto lo que hace es, digamos, generar zonas en las cuales vos podés delimitar, digamos, aplicaciones, después vamos a ver los tamaños de la zona y los mapas, en las cuales vos puedas jugar con esta apertura y cierre. Algo más que hablo, que tiene mucho que ver con el tema del pico a pico. Yo les decía que el sistema, cuando hablemos de variación de dosis, cuando yo quiera tirar distinta cantidad de líquido entre un área y otra, ustedes saben que con un solo portapico, con una sola boquilla, ustedes están limitados a un rango de dosis que te lo va a definir el chicler de la pastilla. A medida que yo aumente la presión, va a haber una limitante que va a tener que ver después con la calidad de aplicación que te va a generar esa boquilla. Entonces hay una limitante que está definida por la presión de trabajo de esa boquilla, que puede ser que yo voy a variar con un portapico a lo sumo, como mucho, entre 30 y 40 litros de dosis con un mismo pico. Para poder variar, que es un poco lo que habíamos mostrado la clase pasada, que había mapas que veían ustedes que variábamos mucho la dosis, diríamos, lo que se usa son un sistema como el pico a pico, pero con un pico que es doble, ¿tá? En el cual lo que les va a permitir a ustedes es no solamente hacer la variación, como todo lo que veíamos viendo, de apertura y de cierre, sino que la ventaja que tiene que al poder activar dos picos, yo puedo seleccionar un rango de dosis con un pico, otro rango de dosis con otro pico, y otro rango más con los dos picos abiertos. Entonces, de esa manera, con un mismo portapico, yo tengo un rango mucho más amplio para jugar con el tema de lo que es variabilidad, que un poco lo que vamos a ver ahora. Pero es importante esto para que cuando ustedes le planteen el tema de variabilidad, entiendan primero que lo pueden hacer, pero después que sepan cuáles son las limitantes que van a tener con la máquina a la hora de generar el mapa. Por eso es importante este feedback entre ustedes y nosotros, para que cuando ustedes reciban un mapa, nosotros lo que vamos a hacer es analizar ese mapa, hablar con ustedes y decir, bueno, ¿cómo tenés configurada la máquina? No sé, vamos a decir, bueno, tiene 7 secciones. Bueno, te vamos a decir, sí, el mapa lo vas a poder hacer o no. Te lo van a tener que modificar de esta manera para que vos lo puedas hacer. ¿Tá? O sea, insisto, variabilidad pueden hacer cualquiera. La calidad de la variabilidad después va a depender de cómo está configurada la máquina. ¿Tá? Sepan que todo esto se puede mejorar, como les digo, ustedes pueden pasar de una máquina convencional a una máquina, como les hablaba recién, de un sistema eléctrico con picos doble y todo, bajo el mismo formato, porque la computadora y las cajas negras son exactamente las mismas a las que tienen ustedes hoy. Lo único que se modifica son los ramales de cable que irían montados sobre el chasis, pero no hay que cambiar nada más que cables en la máquina, el resto queda todo igual. ¿Tá? Bueno, dicho esto, les paso la posta al resto. Bien. Ahí comparto Gracias, yo, Carlos.
Agrego una cosita, insistir en que hay especialistas en mapas de prescripción. Ahora van a ver que hay algunos saberes, algunas cosas que son claves manejar, digamos, algunos temas es clave manejar, pero que estamos para ayudar, digamos, tanto Manuel como Gonza, digamos, hay un equipo grande que puede analizar el mapa, incluso sugerir una corrección para que ustedes lo puedan aplicar sin problema, que ustedes después van a poder validar con el cliente. Acá se trata de abrir las oportunidades de generar este tipo de trabajos que van a marcar una diferencia para ustedes y por supuesto para el cliente, ¿no? Sí, eso más que nada, de que nosotros, o sea, estaba más adelante, pero bueno, vamos a decirlo ahora ya que salió el tema, que está muy bueno que ustedes 2 días antes aproximadamente, o más, si pueden, nos manden el mapa para que nosotros veamos si yo tengo un simulador acá. Entonces, yo lo enchufo en el simulador, veo la descargo a la prescripción, veo cómo la lee, veo cómo la trabaja, y más que nada el tema de que nosotros estamos para devolverle después la prescripción, una prescripción que sea apta para la máquina que ellos tienen, para cada situación. Vamos a decir, vos con esta máquina vas a poder realizarlo, o te recomiendo que hagas tal cosa para mejorarlo, y que no vayas al campo y que te encuentres con que no anda y terminás aplicando con una aplicación normal, por cuestiones que podíamos haber resuelto anteriormente. Le doy la palabra a Gonza. Exacto. Gracias, Manu. Bueno, buen día a todos. Para el que no estuvo presente en la charla anterior, mi nombre es Gonzalo Raimundo, yo pertenezco al Departamento de Implementación y Servicios de GeoAgro. Y bueno, los que les voy a pasar a mostrar ahora es ya meternos un poquito más de lleno en lo que son las prescripciones para la aplicación de insumos variables. Y bueno, para que empecemos a hablar todos el mismo idioma, entender que la prescripción no es más ni menos que un mapita, como el que ven acá a la derecha, que almacena las diferentes dosis de insumos que nosotros queremos asignarle a cada uno de los ambientes que previamente vamos a estar generando mediante diferentes criterios y obviamente dependiendo del tipo de labor que estemos haciendo. Acá ven que esto es una prescripción variable para una pulverización, en donde la dosis variaba de 40 litros por hectárea a un volumen de 70 litros por hectárea. Con este mapita nosotros lo que hacemos es, una vez que se lo incorporamos al monitor de la máquina, va a ser como la hoja de ruta de la máquina, es decir, la máquina va a copiar lo que nosotros queremos que haga, va a asignar las dosis que nosotros queremos en los sectores que corresponda, y eso es gracias al sistema de posicionamiento, al GPS con el que cuenta la máquina y a los actuadores correspondientes que permiten ir variando la dosis. Entonces la máquina, a medida que va desplazándose por el lote, va detectando dónde está parada, y cuando detecta un cambio de ambientes, automáticamente se activa ese cambio de dosis. Y la máquina entonces lo va a copiar. Ya para que se vayan familiarizando un poco en cómo es la secuencia o cómo nosotros llegamos a obtener un mapa de prescripción, quería mostrarles acá un par de casos concretos, en donde, bueno, primero entender que este tipo de mapas se puede obtener de diversas maneras, a través de distintos software, de distintos programas, y muy importante, de diferentes tipos de fuente de información, que obviamente, como les decía antes, va a depender del tipo de trabajo que querramos hacer. Para el caso de pulverizaciones, nosotros solemos valernos mucho de lo que son las imágenes satelitales, especialmente para lo que es aplicación de herbicidas o de fertilizantes líquidos, mediante pulverizaciones. Nos valemos de estas imágenes satelitales. Hoy en día es muy fácil disponer de ellas. El satélite pasa con cierta frecuencia, en general Sentinel, el que más usamos, cada 5 días está pasando por la misma zona y capturando una imagen de la superficie terrestre, y nos devuelve información de este tipo, como lo que vemos al centro de la pantalla. Esto es un índice de vegetación que proviene de esas imágenes satelitales,
y nos permite ver qué está pasando en el lote y tener un panorama desde arriba, que nos sirve, es muy valioso para nosotros para complementar esas observaciones más tradicionales que solemos hacer a campo, o incluso desde el camino. Esto no quiere decir que una cosa quite la otra, o sea, con la imagen satelital no vamos a reemplazar las visitas a campo, pero sí son una fuente sumamente valiosa para poder complementar lo que se ve a campo y para poder detallar con mucha mayor exactitud y poder capturar esa variabilidad que existe y que no la podemos ignorar y que nos va a permitir hacer un manejo diferencial del lote en concordancia con cómo estamos viendo que se están comportando las diferentes zonas y nos va a permitir llegar a un mapa de prescripción como este. En este caso lo que ven acá es, hicimos, este era un lote de trigo, en donde a partir de este índice de vegetación lo que se estaba, bueno, se ven marcadamente dos ambientes acá, si se fijan la leyenda, la simbología, este índice se relaciona mucho con lo que es vigor de la vegetación, entonces van a ver que los colores van de marrones cuando tenemos menor vigor de vegetación, hacia los azules más oscuros cuando tenemos ya vegetación más vigorosa. Entonces fíjense que ya en una primera instancia a simple vista se ven dos zonas bastante diferentes, en donde el cultivo, acá se esperaba que iba a tener un rendimiento superior, y en estos sectores más claritos el cultivo se veía a campo bastante comprometido, por lo tanto se terminó decidiendo que en esa zona donde el cultivo venía más atrasado, digamos, se decidió cortar el ciclo y no llegar a cosechar el grano, sino más bien destinarlo a cumplir la función de un cultivo de cobertura. Es decir, cortar el ciclo aplicando un desecante en esas zonas y dejarlo como cultivo de cobertura. A las otras zonas donde se esperaba un rendimiento superior, sí se decidió continuar con el ciclo hasta la cosecha del grano. Entonces lo que ven acá es que se terminaron dibujando, literalmente acá lo que se hace es dibujar a mano, digitalizar estos sectores. Nosotros lo hacemos desde la plataforma de GeoAgro. Muy sencillamente vamos dibujando estos ambientes y relacionado con esas dos líneas de manejo que mencionaba Carlos, que una de ellas era si aplico en una zona y no aplico en otra, o la otra sería variar diferentes dosis de insumo. Acá estaríamos en el primer caso, que sería aplico o no aplico un insumo. Es decir, a las zonas donde se iba a dejar el cultivo como cultivo de cobertura, se le aplicó un desecante con un volumen de caldo de 85 litros por hectárea, que es lo que ven en verde, mientras que donde se iba a cosechar el grano, obviamente que no se aplicó, y por eso ven en la prescripción 0 litros por hectárea. Es decir, acá estamos hablando de macrozonas o macroambientes que se dibujan a mano, y que obviamente esto va a estar relacionado también con el equipo con el que disponemos para hacer la pulverización y con la capacidad de respuesta que tenga ese equipo. Esta sería una de las alternativas. Después, para mostrarles ya otro caso, acá ya hablamos de, fíjense que la prescripción resultante termina siendo esta, ya con bastante mayor complejidad. Quizás esta prescripción sea así adaptable a un equipo ya con mayor capacidad de respuesta, como el que mencionaba Charlie de corte pico a pico. Y bueno, para que entiendan la secuencia acá, nosotros partimos de nuevo de una imagen satelital, de otro índice de vegetación. En este caso estamos en un lote en barbecho, y fíjense que al estar en barbecho la mayor actividad vegetal que vemos acá se asocia a actividad de presencia de malezas. Entonces, de nuevo, lo que se hace acá es tratar de capturar esa variabilidad que ya estamos viendo que existe, y que por lo tanto se justifica manejarla diferencialmente, manejar ese lote diferencialmente y asignarle diferentes dosis a cada una de las zonas. De nuevo, acá es fundamental las validaciones a campo y las recomendaciones del asesor y el profesional que corresponda. Pero nosotros nos valemos de las herramientas digitales para, a partir de esta imagen, realizar una zonificación
porque no podríamos hacer directamente una prescripción a partir de esta imagen, sino que necesitamos de alguna manera simplificarla y generar ambientes a partir de esta imagen. Entonces lo que hacemos es, de nuevo, en la plataforma 360 de GeoAgro, de manera muy sencilla, generamos una zonificación a partir de esta imagen y nos devuelve esta capa, en donde tenemos al lote ahora diferenciado en 3 ambientes, que van desde bajo a alto índice. Entonces ahí lo que se determinó fue asignar diferentes dosis a cada uno de esos ambientes. Entonces en la misma plataforma nosotros lo que hacemos, una vez que tenemos este mapita, es simplemente asignarle la dosis que queremos a cada uno de los ambientes. Todo esto es para que ustedes se vayan familiarizando con cómo nosotros empezamos de capturar esa variabilidad espacial hasta la generación de la prescripción, que es lo que ustedes después van a incorporar en la máquina para que la máquina lo copie en la labor que hace acá. Entonces acá ya estamos hablando de macro y también microzonas, ya con bastante mayor complejidad. En este caso eran se decidió aplicar tres dosis, desde 45 a 55 litros por hectárea. Y ahora para que les quede incluso más claro todavía, nosotros queríamos mostrarles cómo nosotros hacemos para generar este tipo de prescripciones en la plataforma nuestra, y también, ya para ir adelantándoles, que nosotros podemos brindarle nuestro apoyo en el caso de que les surja la necesidad con algún cliente puntual, en el cual vean que surge la necesidad de hacer alguna aplicación variable, y no cuenten con la posibilidad de obtener esas prescripciones. En la generalidad va a pasar que ustedes ya directamente, el cliente les pase la prescripción lista y ustedes las carguen en el monitor y salgan a aplicar. O bueno, previamente, como decía Manu, que se las pasen a él para que en el caso de que haya que hacer alguna corrección, las corrija y se las envíe. Pero está bueno recalcarles esto, que en el caso de que ustedes necesiten incursionar en esto de las aplicaciones variables y no tengan una prescripción de partida, nosotros podemos ayudarles a obtener prescripciones de este tipo como les estaba mostrando. Entonces, les voy a mostrar medio rapidito acá un ejemplo para que se vayan familiarizando con esto. Nosotros tenemos, esta es la plataforma digital de GeoAgro, en donde tenemos diferentes secciones. Una de esas secciones es la de monitoreo satelital, en donde tenemos disponibles diferentes satélites, y dentro de esos diferentes satélites tenemos, bueno, las imágenes disponibles. Fíjense que acá tenemos un almanaque, cada una de las fechas que aparecen en negrita es la que tiene una imagen disponible. Si yo me voy a la última imagen, que es la del 1 de mayo, acá tengo digitalizado un lote. Ahí creo que llegan a ver los límites del lote. Yo ahí activé la imagen satelital transformada en un índice de vegetación, que es el NDVI, que es uno de los que más se usa. Y fíjense que así es como se vería el lote al 1 de mayo. Este lote está en barbecho, por lo tanto la mayor actividad vegetal que vemos, si acá prendo la simbología, estas zonas verdes con mayor vigor de vegetación se asocian a presencia de malezas. Entonces, acá yo lo que voy a hacer es simular la generación de una prescripción. Para eso, como les había mostrado en uno de los casos anteriores, lo que hacemos es generar, nosotros acá mismo tenemos una sección de reportes, y uno de esos reportes nos permite hacer una zonificación a partir de esta imagen. Es decir, transformar esta imagen continua, en donde cada cuadradito, cada píxel tiene un valor del índice, en un mapa de áreas o de ambientes simplificado. Lo único que tenemos que hacer nosotros es seleccionar la imagen que queremos y indicarle al sistema qué cantidad de ambientes queremos que nos genere. Entonces no tiene mucho sentido que les muestre cómo se genera el reporte, pero sí les voy a mostrar el resultado final de ese reporte, que sería esta imagen zonificada y se transforma en un mapa como este. Ahora ven que tenemos 3 ambientes bien delimitados, en 3 zonas, que van desde bajo índice
lo rojo, pasando por medio índice y más, zonas de más alto índice lo verde. Vean que si yo prendo y apago la simbología, hay una correspondencia entre esos ambientes y la imagen que habíamos usado como base. Esto surge de una agrupación estadística de los datos de la imagen de base. Entonces ahora sí, yo a partir de este mapa, puedo generar la prescripción y asignarle las diferentes dosis que el profesional me recomiende a esos diferentes ambientes. Obviamente, de nuevo, acá no podemos saltear el paso de validaciones a campo y ver qué es lo que está pasando en cada uno de esos ambientes. Pero bueno, como esto es un caso de ejemplo, vamos a hacer de cuenta que a partir de esto ya vamos a generar la prescripción. Una vez que tengo ese mapita zonificado, me voy a crear una capa de prescripción. Fíjense que acá me dice prescripciones. Y bueno, lo que me hace es seleccionar el lote. El tipo de capa es la de zonas por índice que había generado recién. El nombre de la capa base, que es esa que les mostré. Me pide la variable por la cual voy a asignar dosis, que son las zonas, las 3 zonas. Le doy siguiente. Acá me va a preguntar el tratamiento, entonces vamos a hacer de cuenta que vamos a aplicar un herbicida. La unidad en litros por hectárea. Y insumo, por ejemplo, vamos a elegir glifosato. Le doy siguiente y acá ya me pide asignar a cada uno de los ambientes las diferentes dosis. Dosis acá en litros por hectárea estamos hablando de volumen, ¿no? De volumen de cal. Entonces vamos a suponer que a la zona 1, que era la de más bajo índice, menor actividad de vegetación, le vamos a asignar un volumen de 50 litros por hectárea. Yo le voy a poner un colorcito, color rojo. Y a la zona 2, que ya tiene mayor actividad de maleza, le voy a asignar una dosis mayor de 60 litros por hectárea. De nuevo, le agrego el color. Y a la zona 3 le vamos a asignar la misma dosis. Vamos a hacer de cuenta que vamos a generar 2 dosis para la zona de más baja vegetación y las 2 más altas. Entonces ahí me quedó la prescripción con 2 ambientes, agrupamos las zonas 2 y 3 en uno, con 50 y 60 litros por hectárea. Acá ya me muestra un resumen de lo que va a ser el tratamiento, el insumo y el total de litros que voy a estar aplicando en el lote. Entonces le doy siguiente, solamente resta asignarle un nombre. Yo le voy a dejar este que me muestra por defecto y le doy final. Ahí ya me figura que se está generando. Después de unos segundos la prescripción se va a generar y me va a aparecer acá en la sección de recomendaciones, dentro de prescripciones, ya tengo la prescripción generada con la simbología que yo le asigne, en donde, fíjense que acá me muestra la simbología con las dosis prescritas para cada uno de los ambientes. El único paso que restaría acá es exportar esta prescripción para que después pueda ser pasada a un pendrive y de ese pendrive enchufado al monitor y que el monitor la lea y pueda generar la aplicación. Esto se hace de manera muy sencilla. Yo selecciono la prescripción y le doy acá a la derecha exportar, la exporto. Acá ya directamente me descarga esta carpetita comprimida, en la cual tengo dentro de ella la prescripción, que, bueno, ustedes algunos estarán más familiarizados con esto de las prescripciones y las aplicaciones variables que otros. Quizás conozcan que el formato de las prescripciones, en general, no es un solo archivo el que conforma la prescripción, sino que está conformado por más de un archivo. En general suelen ser 4. Hay uno de ellos que es opcional y que si está faltando la prescripción se lee igual, pero hay 3 de ellos que son obligatorios y que si falta alguno de esos, la prescripción no va a andar y no se va a poder leer. Manu les va a contar un poquito más en detalle de eso, pero bueno, acá finalizaríamos en el paso en el cual yo a partir de la plataforma digital de GeoAgro, utilizando información de imágenes satelitales, cómo llegué a obtener esta prescripción y, bueno, ya exportada en un formato, en una carpeta comprimida en sí.
A partir de ahí, Manu les va a mostrar un poquito más en detalle el proceso de cómo esa prescripción, una vez que la tenemos, la incorporamos en el monitor. Gonza, Así. hay una, bueno, ya antes de que comparta Manu No, era. está bien, está bien. No, Sí. hay una, a ver, porque justo había una pregunta muy atinada de Juan Martín que nos dice que en el caso de las prescripciones en barbecho, si no era más, no se ajusta mejor otro índice, como puede ser SAVI. Entonces, como tenías ahí en Bien. pantalla, por ahí podías mostrar el índice Dale. SAVI. Dale, Ahí- que tome el de nuevo, que tome el de Ahí nuevo. comparto un segundito. Sí, sí. Dale, es una buena pregunta y estás en lo cierto, Juan Martín. Exactamente. Nosotros, bueno, cuando hablamos de barbechos y vamos a ver, y vamos a intentar hacer un manejo variable de malezas, para detectar presencia de malezas, lo que solemos usar es un índice que se llama, fíjense que acá tenemos diferentes índices disponibles a partir de esta imagen que yo tengo seleccionada. Yo les mostré el que sale por defecto, que es el NDVI, pero también tenemos otros, como por ejemplo el índice SAVI, que es uno de los índices que mejor se ajusta a este tipo de necesidad de detección de maleza. Porque es muy similar al NDVI, pero lo que hace es hacer una corrección cuando tenemos mucho porcentaje de suelo desnudo o vegetación muy seca, como por ejemplo rastrojo. Lo que hace es corregir un poco la reflexión de ese suelo desnudo. Entonces nos permite discriminar un poco mejor esos manchones de malezas y diferenciarlos del resto del lote que no tiene actividad vegetal, digamos. Así que es muy buena la pregunta y está bueno que sepan que no solo disponemos de ese índice NDVI, sino que tenemos varios. Y que para el manejo de malezas, uno que es muy importante para nosotros es el SAVI, que justamente lo que hace es ajustar ese ruido que puede generar cuando tenemos grandes superficies de suelo por ahí desnudo o en rastrojo. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, Sí, gracias, ya Gonza, muchas gracias. Yo quiero destacar solamente por qué les mostramos esto, digamos. Nos parece importante, en la semana pasada, cuando hacíamos la introducción a este ciclo, decíamos que en realidad lograr innovar en el agro implicaba como una secuencia, digamos, donde hay que partir de información de base, tomar una decisión, expresar esa decisión en un mapa que se lleva al lote y después ejecutar esa decisión para después analizar resultados. Bueno, ustedes por supuesto que participan en la parte esta de llevar la decisión al lote, pero está bueno saber de dónde pueden venir estas decisiones, porque aparte el servicio que está brindando ARAG es un servicio que acompaña todo el proceso. Entonces, si ustedes tienen un cliente que saben que tiene malezas sectorizadas, tranquilamente le pueden o brindar acceso a la plataforma Campo 360 o contactarse con Manuel para que los ayude a generar el mapa. Digamos. Lo que queríamos dejar en claro es que la tecnología ha evolucionado tanto que es muy fácil generar una prescripción a partir de una imagen de una fecha dada. Entonces, lo que nosotros tranquilamente podemos hacer esa clasificación y mandarles el mapa ese de zonas para que lo vayan a validar al campo y digan, bueno, acá nos conviene poner tanta dosis, acá tanta, y entonces ir construyendo con el cliente esta instancia, este escalón superior de innovación. No es complejo y hay mucha gente preparada y capacitada para ayudar. Creemos que el contratista también puede ser un facilitador de esto. Y para eso, bueno, hay que saber que esto existe y que es un servicio ya conformado y disponible, ¿no? Perfecto. Bien, ahora sí, Manu, si querés. Si no hay otra pregunta, si no, después vemos las consultas al final. Buenísimo. Tomo yo entonces la pantalla. Perfecto. Cuando, bien dijo recién Gonzalo, nosotros vamos a tener diferentes archivos dentro de lo que llamamos una prescripción. Los archivos que son indispensables es el punto CHP, que es el shape, que es el que tiene las geometrías del mapa de prescripción, el DBF, que lo que tiene son las dosis de este mapa, y el CHX, que lo que hace es vincular esas geometrías con, con las dosis. Estos tres son indispensables y ARAG
recomienda a los demás borrarlos. Yo los he cargado en la 400S que tenemos acá y nunca he tenido problemas por cargar archivos de más. Pero deberíamos, o sea, cuando se presente un problema, lo primero que tenemos que hacer es borrar ese archivo para ver si no es ese el archivo que está generando complicaciones. Perdón, Manuel se refiere ahí, Gonzalo antes mostró que el SHP, el DBF, el SHX de campo 360 salen acompañados por un cuarto archivo que es el PRJ. En este caso hay muchas plataformas GIS que incluyen el PRJ. La recomendación entonces es eliminarlo, borrarlo, antes de cargarlo a la carpeta de la consola. Bien, buenísimo. Y siempre estos 3 archivitos tienen que estar en el pendrive bajo una carpeta que se llama Maps. Ese Maps se puede escribir con mayúscula, con minúscula, la M mayúscula, pero lo importante es que esté formada la palabra Maps. Nosotros hemos probado cargar prescripciones con pendrive hasta 32 GB. Está comprobado que los lee la consola. Hay algunos otros monitores de otras marcas que aceptan hasta 8 GB, hasta 16. Nosotros al nuestro lo tenemos probado con 32 GB y anduvo perfectamente. Siempre debe tener una sola columna, la columna de la dosis que nosotros vamos a aplicar para que el monitor lo lea. Una sola columna y ARAC recomienda que diga rate. Yo he probado que diga Solmix o que diga otras cosas y anduvo perfectamente. Pero bueno, es lo que recomienda ARAC. La dosis siempre con números enteros, 80, 85, 99, como dice ahí, 162, 235, 270, nunca 80,5, 80,6, 80,7. Eso nunca. Siempre números enteros. Muy bien. Polígonos. Tema polígonos. Tema cuántos polígonos podemos generar en un mapa. Nosotros tuvimos una experiencia, ya hace una semana que estamos con eso, en el cual se querían generar más de 200 polígonos. Lo que nosotros recomendamos es solamente hasta 200 polígonos. Más de 200 polígonos hay que ver. O sea, 200 polígonos están asegurados. Más de 200 polígonos hay que ver cada caso. Y las dimensiones es del polígono de 1,30 por 1,30, las que estuvimos probando. No significa, repito, no significa que no se pueda más de 200 polígonos. Me lo mandan y lo vemos, como siempre. Todo se puede ver. Sugerencias. Esto es lo que venimos diciendo hace toda la presentación. Enviar la prescripción 48 horas antes. ¿Para qué? Para que yo la cargue en el monitor y vea si es posible realizarla, si se carga bien, o por ejemplo puede haber superposición de puntos y no se carga, puede haber un montón de cosas que yo antes las limpio antes de subirlas al monitor. Y llegar al campo con las prescripciones cargadas en la consola. Eso es muy importante, más que nada, por el tema de que en los campos nunca hay señal. Entonces, llegan a tener un problema y no van a tener señal para comunicarse conmigo. Entonces, en el pueblo, antes de salir, cargas la prescripción y si tenés algún problema, me llamas y intentamos solucionarlo juntos. Está bueno dejar en claro, Manu, que vos ahí tenés consolas para probar prescripciones, o sea que... Sí, con las que hago los videitos. Con las que hago los videitos, esa misma consola es la que yo uso para probar. Todo el tiempo estoy probando. Todos esos 6 elementos que les mencionó Manuel, el tema de la cantidad de archivos, el formato, el número entero, digamos, todos esos son aspectos que pueden generar conflicto al cargar una prescripción. Entonces, está buenísimo que ustedes las sepan, probablemente las empiecen a detectar solos, sí. Pero es muy relevante que sepan que Manuel puede testear las prescripciones antes
y probar que ya va a cargar bien en su consola para que puedan ir tranquilos a ejecutar el trabajo. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo cargamos estas prescripciones? Lo primero que tenemos que hacer es tener el archivo en el pendrive tal como le mostramos anteriormente. Y enchufar el pendrive en la consola. Una vez que enchufamos el pendrive en la consola, vamos a hacer lo siguiente. Ahí estoy mostrando cómo enchufamos el pendrive en la consola, al costado. Como no se ve el costado, pegué la foto para que quede claro que no es magia, no es Bluetooth. Entonces nos vamos a gestión de memoria, nos vamos a los mapas del USB 1, si lo enchufan en el de arriba es USB 1, si lo enchufan en el de abajo es USB 2, cualquiera lo mismo, y ponemos OK, OK, se copiaron 6 archivos. Una vez que los tenemos copiados, nos vamos a nuevo trabajo, en este caso no se guarda el anterior porque era un demo, y nos vamos a dosis variable. En dosis variable nos van a salir todos los mapas. Elegimos ese, porque era lindo. Y también podemos cambiar todo lo que es pastilla ahí, que no se cambia, pero se puede cambiar, y los litros por hectárea, en ese mismo lugar. Ahí cargamos el mapa, se cargó el mapa, depende de cuánto pese el mapa, es lo que va a tardar, y ahí lo estamos viendo al mapa en la consola. Eso es lo que nosotros vamos a aplicar. Cualquier consulta me dicen. Ahí empezó de nuevo. Bien. Algunos aspectos más a tener en cuenta. Siempre, como dijo Carlos al principio, hay que asegurarnos con qué boquilla estamos contando y que sean las correctas para las dosis que nosotros queremos aplicar. En este caso, ustedes cuando me mandan el mapa, también me pueden decir qué boquillas tienen. Entonces nosotros vamos a saber decir si con esas boquillas, con esa máquina que tienen instalada en el aplicador, pueden realizar lo que estamos queriendo realizar. Y no nos cansamos de decirlo, hay que guardar los trabajos en el pendrive y para pedir los reportes. Muchísimas Bien, gracias a excelente. todos por su atención y espero que les haya servido lo que estuvimos explicando todos estos días. Gracias Manu, gracias Gonza, súper claros ambos. Carlos, hay un par de preguntas que me parece que está bueno responder. Por ejemplo, Ricardo nos dice, la prescripción que armó Gonzalo tiene una diferencia de un 20% entre zonas, y eso está como dentro de un margen de cierta incertidumbre para todo aplicador. Para variaciones del 50% que mencionó Carlos, ¿cómo lo piensan lograr con los equipos existentes? Hoy la única manera de poder lograr una variación de mayor al 50%, la única forma es con el sistema Celetron, o sea, con un sistema que te permita alternar picos de forma electrónica, diríamos, elige un pico, elige otro, y esos picos están configurados con distintas boquillas, o sea, distintos chicler. Entonces eso da voz que lo que te va a permitir es jugar con una variabilidad mayor a la que te da un solo pico que hablábamos, y que ahí hablábamos en. Todo esto, como es todo nuevo, diríamos, lo que se van haciendo son pruebas a campo de probar variabilidad. Por eso lo que hoy hace la mayoría, lo que es variabilidad, sobre todo herbicida, juega con esas dosis que hablaba, 45, 50, 60 litros, que lo podés hacer con una misma boquilla, como para ver el resultado y ver cómo se comportan los equipos en base a la prescripción y el equipo si funciona. Una vez que se sacan el miedo, que normalmente ocurre porque es todo nuevo y uno no sabe si esto va a funcionar, si no va a funcionar, si va a responder, si después
al correr del tiempo, el resultado es lo que uno buscó, empieza a jugar con mayor amplitud en la variación de las dosis. Vos podés jugar con la amplitud que vos quieras. Va a llegar una limitante física que te la va a dar una boquilla. Si vos querés ampliar aún más eso, ya tenés que pasar a este sistema que te digo, que es un sistema en el cual vos vas a jugar con la variabilidad en el uso de 2 boquillas en forma simultánea, alternando una u otra o abriendo las 2 simultáneamente, con lo cual el rango que te va a permitir es mayor. Bien, hay otra consulta relacionada con eso y con los mapas que dice, si la aplicación variable es a barral completo, ¿qué sentido tiene definir polígonos de 1 metro, 1.3 metros? Eso, si querés, Manu, volvé un segundo a esa imagen donde se veía el mapa. Les vamos a contar el caso bien, digamos, eso fue un mapa de prescripción que se obtuvo a partir de una imagen de dron. No es lo más común, esto lo pusimos porque es algo que no debe suceder, ahí tienen muchísimos más que 200 polígonos, creo que eran 7.000 polígonos. Ni la consola, ni la Bravo, ni ninguna consola del mercado lee esta prescripción. Digamos, lo pusimos como un ejemplo de lo que no debe suceder. De hecho, Ricardo, te contesto más puntualmente tu pregunta, los casos que les mostramos eran prescripciones que partían de una imagen Sentinel. Sentinel tiene cada píxel 10 metros por 10 metros, o sea que estamos hablando imagínate que aparte en las zonificaciones que mostró Gonzalo, esos píxeles se agrupaban a su vez, o sea que estamos hablando de polígonos muchísimo más grandes. Es muy buena tu pregunta, no queríamos confundirlos con esto, sino mostrarles lo que no tiene que pasar, digamos. El mapa de prescripción como ese es muy complejo de realizar y en general nunca tienen ese tamaño los polígonos. Y después, bueno, también nos preguntaban si el PRJ entonces genera conflicto en la consola. El PRJ no lo carguen, como buena práctica les recomendamos no cargarlo, ¿verdad, Manuel? Sí, exactamente. Bien. Y a ver, dice, la dosificación en la prescripción en la columna. Cada fila está relacionada con un ambiente o zona. Sí, es así, exacto. Si querés, Sí. volver, hay una imagen donde muestra el mapa y al lado creo que es la imagen anterior, esa. Sí. Exacto. Muy buena pregunta también. Sí. En cualquier shape, el elemento, digamos, geográfico, en este caso son polígonos, y fíjense que hay unas liñitas de ensayo, cada uno de esos elementos representa una fila de las columnas. Entonces fíjense que cada una de esas filas tiene una dosis distinta. Exactamente, Claro, eso es lo que estamos viendo es lo que sería, digamos, el archivo SHP a la izquierda, o sea, el mapa en sí mismo, a la derecha lo que sería el DBF, que es la estructura de datos, y lo que no se ve, que es el SHX, es el que vincula un elemento con el otro. Exactamente. Cada color de eso corresponde a una fila con una dosis. Bien. Perfecto. Eso no lo preguntó Juan Martín. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Insistimos en que esto les puede resultar complejo, sabemos que les puede resultar complejo, pero para eso estamos pensando en un servicio de acompañamiento. Digamos, queremos derribar las barreras de esa complejidad, porque es algo que ya muchos productores están haciendo, muchos contratistas están brindando, y ustedes tienen en sus manos la tecnología para poder hacerlo. Entonces, lo que queremos es que no se queden atrás, que pongan en valor la inversión que hicieron, y para eso hay un servicio gratuito para acompañarlos. Digamos, esto no tiene costo, digamos, hay recursos humanos destinados a que ustedes puedan hacerlo. Es una cuestión, es generar el salto de conciencia y transformarnos en facilitadores. Nos está pasando, Geovaro articula mucho con agroinsumos, con grandes productores, y nos está pasando que nos están pidiendo de establecer como clúster o, digamos, redes que regionalmente nos permitan llevar al lote decisiones de manejo variable. Entonces queremos que ustedes como contratistas de ARA ocupen un rol, sean un nodo de esa red. Digamos, necesitamos que así sea para acompañar las inversiones que están haciendo, el posicionamiento de la marca, el desarrollo de nuevas tecnologías, y bueno, sabemos que para eso todos tenemos un rol, ¿no? Un poco lo que hablaba al principio, o sea, día tras día la necesidad va a ser mayor, ¿tá? Lo importante es que sepan que lo pueden hacer, ¿tá?
la vinculación la podemos hacer. Hay mucha gente que está demandando esto y se encuentra con que lo quiere hacer y no encuentra quién lo haga. Insisto, sepan que con cualquier equipo de esto ustedes pueden hacer cualquier aplicación de tipo variable. Después veremos a qué tipo de mapas se llega, pero si alguien tiene, o algún cliente de ustedes, o conocen de alguien que tenga la necesidad, sepan que con los equipos que ustedes tienen montados en las máquinas, lo pueden lograr hacer. Para quien tenga, que sea un productor, no sea un prestador de servicio, tiene la posibilidad de usar la plataforma como les mostramos de manera gratuita, o sea, esto no tiene costo para poder generar este tipo de prescripciones. Pero bueno, la idea de la charla era enfocada, digamos, no tanto a la generación del mapa de prescripción, sino a cómo hacer para llevar ese mapa, que muchas veces te lo entregan en un pendrive y vos no sabes qué hacer con él. Bueno, la idea de esto es que los acompañemos, es animarse. Al principio la primera va a ser más complicada, porque como todo va a haber muchas ida y vuelta. La segunda más o menos ya le agarraremos la mano, y ya la tercera y cuarta ya lo van a poder hacer tranquilo y sin ningún problema. Y la ventaja de esto es animarse, porque una vez que vos te animaste a hacer una variable, después las herramientas de manejo que te da son invalorables, y hay un montón de posibilidades que después van generando en el día a día. Nosotros acá les abrimos un poco el abanico y la estructura, que vean todas las posibilidades que hay, pero hay muchas más posibilidades que se van generando de acuerdo a los planteos que ustedes van a ver con cada lote, porque cada lote es un mundo distinto y hay que trabajarlo de manera distinta. Entonces, la ventaja de toda esta tecnología es eso, que vos vas a elaborar un lote de una manera y a lo mejor el lote del lado lo vas a poder trabajar de otra manera totalmente distinta, con el mismo equipo, con la misma máquina, ¿está? Eso es lo bueno que te va a permitir. A lo mejor haces un lote, lo haces con convencional porque te das cuenta que no hace falta una variable, y el lote del lado te decís, bueno, sí, acá conviene hacer una variable. Todas estas herramientas están disponibles para usarla. Lo bueno de esto es que la empiecen a usar, que le empecemos a dar un uso a todo esto. Genial, Perfecto. Charlie. Muchas gracias. Lo que a mí me gustaría agregar es que esta charla queda grabada en YouTube, la vamos a estar subiendo, se la vamos a estar pasando por mail, y si necesitan alguno de todos los videos que se pasaron tanto en la charla anterior o en esta, un video específico de algún instructivo, me lo pidan y yo se lo envío, para no tener que ver todo el YouTube para buscar algo. Bien. Manu, ¿querés que mostremos el reporte que nos pidieron en estos días? Dale. Así ¿Vos lo tenés cerramos ahí, con eso. Gonza? Dale, si querés comparto yo y Dale. lo muestro. Aprovechamos Dale. para mostrarle, bueno, lo que estuvimos viendo en la charla pasada, en la solicitud de generación de reportes. Le habíamos propuesto justamente como si alguno tenía algún archivo como para pasarnos y pedirnos la generación del reporte. Aprovechamos para mostrarle el caso de, no sé si estará presente Raúl, que nos pidió la generación de esos reportes, y bueno, queríamos mostrarle un caso real y actual para que Conectado vayan está, por lo viendo. menos. Ah, bien. Bueno, gracias Raúl por haber hecho la tarea. Ahora vamos a mostrarles. Ahí están viendo, ¿no? Sí. Sí. Bien, este era uno de los reportes que veíamos la charla pasada de prescripción versus aplicación. En realidad, esta labor fue una aplicación fija, es decir, no se varió dosis, pero, sin embargo, nosotros es como que forzamos la generación de una prescripción a dosis fija para poder contrastarlo con el mapa de aplicación y ver los desvíos que hubo entre las dosis que yo quería aplicar y lo que efectivamente apliqué en el lote en cada una de las zonas. Entonces, para refrescar un poquito, bueno, el reporte primero me muestra un resumen de lo que es el lote que se trabajó y de la labor, la campaña, el nombre del establecimiento, la superficie,
el cultivo. En este caso el tratamiento era la aplicación del herbicida glifosato. Me indica la fecha de la aplicación y la superficie aplicada. O sea, acá ya tenemos superficie prescripta versus superficie aplicada. Me muestra, me contrasta el mapa que les decía, de prescripción a la izquierda, en donde tenemos todo el lote con una misma dosis de 65 litros por hectárea, y a la derecha el mapa de labor, con la simbología y con los rangos de dosis aplicada. Fíjense que se ve en su mayoría en colores amarillos. Los colores amarillos van en un rango entre 65 y 79 litros por hectárea. Y lo que vemos en verdecito ya sería superior a 79 litros por hectárea, y de 65 a 0 son los puntitos que vemos en rojo. Ya a simple vista vemos que la aplicación es bastante buena, porque vemos una aplicación constante en ese rango amarillo, de colores amarillos, y no vemos muchos desvíos en la aplicación. Si seguimos avanzando en el reporte, empezamos a ver un poquito más en detalle. Bueno, esta era la dosis prescripta de 65, con la superficie, esta es la superficie aplicada, y la dosis promedio que se terminó aplicando. O sea, tenía una dosis prescripta de 65 litros, y terminé aplicando en promedio 65,3 litros por hectárea. O sea, eso ya me da la pauta de que se copió muy bien la prescripción, y el desvío es bastante chico. Después me detalla, bueno, el dato de prescripción total, los litros totales según la prescripción, y me los compara acá con el total de litros aplicados. Que, bueno, en relación con esto que veíamos de la sobreaplicación, tengo un total aplicado ahí que no coincide tanto con la prescripción, pero eso por ahí tiene que ver con que el mapa de prescripción en general abarca todo el lote, y por ahí abarca algún pedacito que por ahí no se sacó del mapa, y que en la labor no se terminó aplicando, y por eso puede haber alguna inconsistencia ahí entre la superficie del mapa de prescripción y el mapa de labor. Pero no es más que eso. Y después vemos, bueno, ya este grafiquito que les mostraba también el otro día, en donde vemos para cada una de las dosis, en este caso tenemos una sola, que sería de 65 litros por hectárea, qué cantidad de superficie se aplicó de manera aceptable. Como aceptable considerábamos el rango que ese rango aplicado iba a estar entre el más y el menos, el 5% de ese 65 litros. Todo lo aplicado iba a estar aplicado como aceptable, estaba dentro de ese rango. La porción de la barra roja me representaría la superficie que estuvo sobreaplicada, que sería este pedacito, y la porción de la barra amarilla sería lo subaplicado, es decir, por debajo de ese menos 5% de 65, de ahí para abajo. Por lo tanto, bueno, esto ya de nuevo vemos que la calidad de la aplicación fue muy buena. Acá vemos bueno, el grafiquito de torta que nos muestra más o menos lo mismo. Vemos que el 96,2%, claro, expresado en porcentaje en este caso, del total de la superficie, el 96,2% fue aplicado de manera aceptable, el 1,12% fue subaplicado, y el 2,68% se sobreaplicó. Me muestra, bueno, acá en detalle la subaplicación, el promedio de dosis aplicada en las superficies que se subaplicó, y el promedio de la dosis en las zonas donde se sobreaplicó. 30,57 en la zona subaplicada y 90,45 en la zona sobreaplicada. Y por último, bueno, acá que este gráfico no salió, lo dejamos a propósito para que ustedes vean. Fíjense que el título del gráfico es velocidad por prescripción. En este caso lo que pasó es que, bueno, ahí Raúl a la hora de adjuntar los archivos, solamente nos adjuntó el formato shape, que nosotros le comentábamos la otra vez que el formato shape
solamente cuenta con la información de la dosis aplicada en cada punto y no cuenta con el dato de velocidad. Que sí, ese dato lo encontramos en el formato text. Por eso insistía Manu hoy en cómo configurar el monitor para que por defecto nos devuelva el formato ese con el que nosotros tanto insistimos. Si nosotros hubiéramos tenido el mapa procesado a partir del formato TXT, con el dato de velocidad, acá se hubiera generado el gráfico y hubiéramos visto ese porcentaje de superficie sobre aplicado o subaplicado, cómo se relacionaba con la velocidad a la que iba trabajando la máquina en cada zona. Tengo entendido que a la hora de exportarlo le permitió, o sea, el que le permitió fue el shape. Así que se ve que no tenía activado eso que expliqué yo al principio. Claro. Y bueno, ahora va a poder activar eso en las opciones generales y se va a empezar a grabar también como text. Excelente. Así que bueno, queríamos aprovechar para mostrarle, encima la aplicación fue muy buena, así que nos viene bien como ejemplo. Y ya saben que a partir de ahora nos pueden solicitar los reportes cuando quieran. Así que no hay ningún problema. Hola Raúl, gracias por haber pedido tu reporte. Fuiste nuestro caso cero, así que gracias por haber hecho la tarea. Y te contratamos, diríamos. Si vas a aplicar así permanentemente, estás contratado. Muy buena aplicación. No sé, Raúl, si te animás, te abro el micrófono. ¿Estás por ahí? ¿Nos estás escuchando? No sé si nos está escuchando. Está en la reunión, pero no sé si... Bueno, no importa. Bueno, la verdad que han sido 2 clases muy interesantes. Esperamos que a ustedes les haya parecido lo mismo. Bueno, insistimos, una vez más, estoy reaburrida, pero insisto en animarse, en dar un paso más. Esto se traduce en calidad de servicio, en fidelizar clientes, en acompañar la innovación y en aprovechar la tecnología que ustedes ya tienen en sus equipos. La consola de Ara, que es muy buena, es súper versátil para hacer muchas cosas, y bueno, es cuestión de conocer e ir corriendo los límites de lo posible. No sé, Carlos, si querés hacerme algún cierre. No, simplemente agradecerles a los que participaron, a los que nos escucharon 2 veces. Va a estar todo en línea, o sea, quien lo quiera volver a ver, quien tenga dudas del funcionamiento, de cómo cargar, de cómo subir, cómo guardar, digamos, usen los canales de comunicación, anímense, es la única manera de empezar a hacer un clic con esto y después van a ver los beneficios. O sea, el objetivo de esto es que esto genere mucho más trabajo para todos. Esto es como todo, el que primero pega 2 veces. Entonces, quien pueda brindar este servicio, que se anime a hacerlo y que tenga ya la cancha como para que frente a cualquier duda o consulta, después van a ser asesores de variables. Después de nosotros los vamos a consultar a ustedes, no ustedes a nosotros, sobre qué conviene hacer o no conviene hacer, pero en esto es como el inicio de todo, esto es un nuevo camino donde ya la necesidad está. Hoy, como les vuelvo a decir, hay mucha gente que tiene la necesidad pero no encuentra quién lo canalice. Entonces lo importante de esto es eso, que sepan que ustedes están capacitados para poder hacer. Así que bueno, adelante, anímense. Creo que Raúl quiere hablar. Dale, Raúl, ahí te habilitamos. Vamos, el Raúl. audio. No, ¿cómo es? Sí, bueno, me faltó poner el programa Text para descargarlo. ¿Cómo es? Y bueno, y el lote después, el tema de la velocidad y eso, fue un lote medio desparejo estaba, y tal vez eso influye, ¿no es cierto? La variación de la velocidad con los litros. Sí, Eso igual es quería excelente preguntar. la aplicación, ¿eh? Sí. Bueno, Una mano. mejor, me alegro. Excelente. Sí, de hecho la idea es poder demostrarle al cliente que existe esa aplicación, digamos, y tarde o temprano el cliente va a pedir, incluso ahora estamos ofreciendo los mapas ya procesados y entregados en un reporte, pero no falta tanto para que el cliente te pida los mapas, porque va a querer demostrar toda la trazabilidad de su ciclo
productivo y para eso va a necesitar mapas digitales. Claro. Y Así aparte, que, a vos te conviene mandar ese mapa porque claro, Bueno, está espectacular. tal cual. bueno. Mirá lo que estoy haciendo, Me- vos tenés que decir. ¿Te resultó Me sencillo alegro. entonces, Raúl, usar el formulario? ¿Lo cargaste sin problemas? Sí, sí, bien, bien. No, me resultó sencillo. Me faltó activar el formato TEX ese para bajar, que bueno, recién ahora lo estamos usando. Bien. Como el año pasado hicimos variable, también nosotros allá, y me pasó que con la Bravo, cuando ponía la carpetita más para cargarlo, tuve que hacer otra carpetita que diga S19. No sé por qué, porque si no, no me lo leía. Después me salió leyendo todo. Pero para poner en la consola tuve que hacer una carpetita que diga S19. ¿Puede ser que haya pasado algo ahí? Sí, puede ser, digamos, ya eso lo podemos ir explorando caso por caso. Quédense tranquilos si les llega a pasar eso. Por eso decimos, nos parece importante evaluar antes los mapas de prescripción para ver de qué se trata, cuando no lo están pudiendo ver. Bueno, Porque bueno, son equipamientos que por ahí, o funciones que usamos por primera vez, y entonces bueno, hay un tiempo de adopción y de reconocimiento. Lo de S19 yo no lo había escuchado nunca, pero... No, yo tampoco. sí, no, me pasó eso, sí. Después salió leyendo, pero no sé por qué habrá sido. O por ahí algún error que he cometido, pero no sé. Me salió andando perfecto. Bien. Por Bueno, eso es suerte lo importante. funcionó. Bueno, Bueno, por Raúl, lo menos muchas vamos gracias. aprendiendo algo más. Sí, tal cual. Esa es la idea. Bueno, Bueno, les vamos a muchas compartir todo gracias. este material. No, Gracias gracias a a vos, vos. Raúl. Les vamos a compartir todo este material. A los que hayan estado presentes en las dos charlas, dentro de unos días les vamos a mandar también un certificadito de que ya han hecho su primer granito en capacitación con estas tecnologías digitales. Así que bueno, los esperamos, los invitamos a compartirlos con compañeros, con colegas, con gente que sepan que que utilizan los mismos equipos. Acá hay como una tarea muy importante en todo lo que es la innovación de evangelizar, si se quiere, digamos, es necesario generar saltos de conciencia, digamos, compartir esta idea de dejar de tener miedo y de animarse a hacer las cosas de otra manera. Y bueno, nosotros estamos para eso, para que se sientan apoyados y acompañados en ese proceso. Bueno, les agradecemos Bueno, mucho. muchas gracias y bueno, ojalá que sea una próxima. Que así sea. Y esperamos sus mapas, mándennos, que vamos a procesar y generar la mayor cantidad de reportes que podamos. Exacto. Que tengan un lindo día. Muchas gracias a todos. A animarse. Hay que Nos animarse. estamos viendo en la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Listo. Chau, Chau, chau. chau. Luego.